El día de hoy he escogido un tema, el planeamiento estratégico y su impacto en las organizaciones. Es un tema bastante importante e interesante que todos debemos estar familiarizados con él. En el Perú son muy pocas las organizaciones que hacen planeamiento estratégico. Algo se está avanzando, por ejemplo, a nivel de centros educativos, hay lo que le llaman el PEI, el Planeamiento Estratégico Institucional, que deben de presentar las instituciones. Sin embargo, por lo que he podido percibir, porque la escuela de posgrado estuvimos dando el curso de planeamiento estratégico aplicado a la educación, pudimos comprobar que hacen un plan estratégico y lo encarpetan. Lo presentan y una vez que lo presentan, lo encarpetan. El próximo año le cambian la fecha y lo vuelven a presentar y lo vuelven a encarpetar. O sea, no lo usan. Y eso realmente es bastante grave, digamos, porque la planificación es algo básico y fundamental. Muchas empresas también, en mi época de auditor he podido visitar muchas empresas en las cuales el plan estratégico es prácticamente un saludo a la bandera. Caso el de la Universidad César Vallejo, que tenemos un plan estratégico muy bien estructurado y trabajado de acuerdo a todos los lineamientos establecidos. Vamos a conversar sobre este tema el día de hoy en términos muy coloquiales para que tengan una idea de la situación en la que se encuentra y qué debemos hacer con ello. Voy a compartir pantalla para poder ok. El planeamiento estratégico y su impacto en las organizaciones. El planeamiento estratégico como tal es un concepto que data desde mediados del siglo XX como una herramienta administrativa de la alta dirección de las empresas, cuyo resultado se refleja en el plan estratégico que se convierte en guía de las acciones que adoptará la empresa hacia el logro de sus objetivos. Licenciado, disculpe, no estamos Sí. viendo sus diapositivas. A ver. Bien, ahora. Ahora sí, perfecto. Continúe, por favor. Okay. Voy a agrandar la pantalla. Bien. Como les decía, es un concepto que data desde mediados del siglo XX y se constituye como una herramienta administrativa de la alta dirección de las empresas, cuyo resultado se refleja en el plan estratégico, el cual se convierte en guía de las acciones que va a adoptar la empresa para el logro de sus objetivos. Pero esta idea de planificar no es nueva, data de una época muy antigua. Y los primeros conceptos que tenemos sobre planeamiento, planear estratégicamente, surge en la época antigua gracias al general Sun Tzu, el autor del arte de la guerra, 500 años antes de Cristo. Esta obra, conocida como los 13 capítulos, va a dar todos los insumos
de estrategias para poder derrotar y para tener éxito en la guerra. Sun Tzu es uno de los estrategas más antiguos que ha influido en los conceptos militares. Este general pensador no conocía lo que era el concepto de estrategias, pero sí de una ofensiva militar para sacar provecho de las circunstancias del entorno a través de sus habilidades. Esta influencia ha sido muy importante, esta influencia inicial, de tal forma que podemos decir que Sun Tzu fue el primero que habló. ¿Ustedes recuerdan seguramente cuando vemos películas, cuando hemos leído la obra La Ilíada de Homero, que los guerreros, quienes conducían los ejércitos, eran los reyes o los príncipes? Llámense los reyes griegos, Agamenón, Menelao, y por el lado de Troya, el príncipe Héctor. Entonces, y los ejércitos se formaban por la gente de la población. A la gente de la población los armaban y los llevaban a la guerra. En su obra, Sun Tzu dice de que el arte de la guerra debe de incluir, debe ser dirigido, las guerras deben ser dirigidas por un especialista, un guerrero debidamente formado y entrenado para dirigir las tropas. Y las tropas no deberían ser la población, sino deberían entrenar a un equipo de soldados para formar las tropas. De tal forma que a partir de allí se empieza a crear el concepto de general que conducía a las tropas y los ejércitos que salían a las batallas. Entonces, estos conceptos que parecen básicos, en esa época no existían. Y hay muchos otros conceptos más que han influido sobre la historia militar del mundo. En el caso de China, pasó durante toda su historia hasta llegar hasta Mao Zedong, que pensó que los preceptos de Sun Tzu podían ser utilizados para la guerra. Y pronto tuvo la oportunidad de ponerlos en práctica cuando hizo la guerra a Chiang Kai-shek y tuvo un éxito rotundo, derrocando a Chiang Kai-shek y tomando el poder de China. Pero no solamente Sun Tzu, sino también podemos decir que en Grecia, el filósofo Sócrates también comparaba la actividad de un general con la actividad de un empresario, afirmando que en toda actividad o misión quienes la ejecutan, se debe hacer un plan de acción determinado y emplear los recursos adecuadamente para cumplir sus objetivos. Asimismo, también durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, también se utilizaron conceptos de planeamiento estratégico, sin denominarle como tal. Durante la Segunda Guerra Mundial y Primera Guerra Mundial, ustedes saben de que se han debido planear las acciones militares, desde los abastecimientos, los alimentos, vestimenta, implementos, materiales de guerra, alianzas con países aliados, etc. Entonces, llevar una guerra como la de los Estados Unidos a Europa requirió de una logística muy importante, al igual que también los alemanes, para poder hacer lo que hicieron, tuvieron también que planificar. Además, todos sabemos como administradores que somos, que falló en la primera fase de la administración y la más importante es la planificación. Eso fue en el año 1903, 1904, cuando falló el padre de la administración, uno de los padres de la administración, junto con Frederick Taylor, habla sobre la primera fase de la administración, que es la planificación. Sin planificación
es difícil el poder tener éxito. Con estos antecedentes podemos confirmar que el planeamiento estratégico tiene sus orígenes en acciones militares, que eran actividades frecuentes utilizadas por las diferentes organizaciones existentes en esa época, hasta consolidarse como países, aunque aún se mantienen algunos problemas como los del Medio Oriente que aún no terminan de consolidarse. Si nosotros queremos trazar una línea de tiempo sobre el planeamiento estratégico, reiteramos que se inició a mediados del siglo XX, más o menos por los años 49-50, con von Neumann y Mongester, quienes fueron los primeros autores que enfocaron la planeación estratégica en los negocios, planteando el concepto de realización de actos por parte de una empresa en base a una situación determinada. Alfred Chandler en 1962, tomando en cuenta las enseñanzas de los modelos de las grandes corporaciones empresariales de la época, definió la planeación estratégica como los parámetros a desarrollar y la óptima utilización de los recursos para el logro de los objetivos organizacionales. En 1978, Charles Offer define la planeación estratégica como un proceso integrado por un análisis en el cual se establecen metas y definen estrategias, y la implementación de un plan estratégico basado en la ejecución y control del mismo. En el año 1992, la más actual, Henry Mintzberg, lo define como una acción deliberada que puede ser desarrollada como un plan de acción, maniobra y perspectiva. En conclusión, con el paso del tiempo, el concepto de planeación estratégica o planeamiento estratégico ha ido evolucionando debido a los constantes cambios en el mundo, producidos en parte por la globalización, la tecnología y el flujo constante de información, por lo cual actualmente podemos definirla como el proceso que permite que los directivos de una organización y las personas encargadas de la toma de decisiones puedan hacer un análisis adecuado, procesar su información y de esta información las empresas planeen sus resultados y logren altos niveles de competitividad y desarrollo. Podemos señalar como planeamiento estratégico un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos. Pero no solamente se puede aplicar en organizaciones, también se puede aplicar en la vida diaria de los seres humanos, en la vida diaria de las personas. Es un instrumento que se va a aplicar para la vida futura del ser humano con el objeto de alcanzar algunas metas en su vida. Y además le va a proveer información sobre las potencialidades que tiene como individuo y como sociedad. Consiste en que diseñemos una hoja de ruta que nos lleve de nuestra situación actual a la que quisiéramos alcanzar. Por ello, es necesario que nos pongamos a reflexionar sobre nuestros deseos, sobre nuestras inquietudes, ambiciones dentro del ámbito en que nos propongamos desarrollar, el comercial, el artístico, el empresarial, etc. Consiste en hacer un documento de consenso, donde concretemos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia el logro de los objetivos deseados. Como le digo, en el ámbito personal nosotros podemos hacer un plan estratégico, el que le llaman el PEP. Pongamos, por ejemplo, nuestra vida personal. Mi vida personal. Estudié mi primaria como un niño cualquiera, pensando en jugar, molestar
aunque me queda todavía algo de ello, estudiar, imaginar en ser un superhéroe de las historietas que leíamos en esa época. No había Netflix, no había nada, había solamente revistas, Batman, Superman, y soñábamos en ser esos héroes. Luego pensábamos, queríamos ser tan altos como nuestros papás. Luego pasamos a la secundaria, y en la secundaria ya no podíamos jugar tanto, sino debíamos ya pensar en qué íbamos a hacer a futuro. Hacer un poco de análisis en qué habilidades teníamos para poder desempeñarnos en el futuro, ¿no? Es decir, un análisis de mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades. Entonces, es un análisis FODA prácticamente, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. De tal manera que me permitieran sobre ello hacer una planificación futura de lo que quería hacer. Entonces, me gustaba mucho el fútbol, pero me di cuenta que no tenía las condiciones para ser un futbolista profesional y podía hacerlo solamente como hobby. Quise ser cantante, pero la voz no me daba para llegar a ser un cantante. Luego quise ser dibujante, quise ser pintor, pero solo llegaba para hobby. Posteriormente pensé en ser ingeniero agrícola porque me gustaba mucho el campo, pero me gustaba el campo, pero no para dedicarme a la agricultura. Luego pensé en ser médico, pero no me veía en un hospital con enfermos. Entonces, pero lo que yo sí veía en un primer momento es que me gustaba mucho organizar cosas. Organizar, por ejemplo, actividades para profundos de la promoción del colegio. Organizar eventos. Organizar, dirigir los compañeros del aula. De tal manera que cuando terminé la secundaria, viajé. No postulé inmediatamente, sino que quise conocer el Perú. Viajé por el norte, haciendo todo tipo de trabajos. Viajé por la sierra y por donde llegaba, iba a los colegios y les organizaba sus actividades de promoción y me hacía amigo de los directores de colegio, en fin. Y eso, algo que pensaba que me gustaba. Hasta que regresé a Lima y empecé a trabajar como practicante de la planta de Plexicola y sin pensar, allí descubrí mi vocación y lo que debía ser mi vida futura. Cierto día llega a Plexicola, lo recuerdo como si fuera ayer, un señor en un auto moderno, muy bonito, bajó del carro, pantalón plomo, camisa blanca, corbata roja, blazer azul. Bajó del auto y todos se acercaban a saludarlo. Y él muy atentamente le sonreía y también lo saludaba, le daban la mano, lo abrazaba, ¿no? Y hasta que entró por la oficina por donde yo estaba de practicante, pasó de frente a la mejor oficina que había en el ambiente. Entonces, yo le pregunté al que estaba al lado de mi escritorio y le digo, ¿quién es ese señor? Y me dijeron, es el gerente general. Me dio mucha impresión. Posteriormente, en uno de esos días, pasa por mi escritorio y me conversa. De quién era, qué hacía ahí, cuánto tiempo tenía, cómo me veía jovencito, ¿no? Me felicitó y yo en ese momento pude percibir en él un liderazgo importante, ¿no?
Y en la conversación que tuve con él fue muy agradable. Y se notó que era un líder nato, sencillo, que brindaba confianza a sus trabajadores. Y tenían la oportunidad de tomar decisiones que enrumbaran a la empresa. Entonces, cuando había preguntado qué se estudia para ser gerente general, y me dijeron administración. Al día siguiente fui a la universidad donde estudié, una universidad nacional, y postulé a la carrera de administración. Ingresé a la primera a una universidad nacional, y cuando ingresé a la universidad hice un plan estratégico personal. Entiendo que todos los jóvenes deberían hacerlo. Hice un plan estratégico por 5 años, que era lo que tenía que demorar para terminar mi carrera profesional. Hice un plan estratégico viendo cuáles eran mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas y mis oportunidades, ¿no? Definí que que me gustaba leer, que era responsable, comprometido, que me gustaba la carrera, entre fortalezas y oportunidades. Había pues la de poder terminar la carrera y ser un profesional en administración. ¿Qué oportunidades tenía? Era como oportunidades, ¿no? ¿Qué debilidades tenía? Bueno, no había medios económicos, no había medios para comprar tantos libros, no había medios para poder asistir a muchos congresos, muchas reuniones, pero aún así, ¿no? Y las amenazas, bueno, la competencia que existe, pues, ¿no? En cada circunstancia de la vida. Hice mi plan, ¿y a qué me llevó? A que para lograr mi objetivo a largo plazo tenía que estudiar, ir a asistir a los congresos y eventos gratuitos, pagados, lo que fuere, de mi carrera. Empecé a leer libros sobre mi carrera. Empecé a reunirme con gente sobre mi carrera. O sea, todo mi trabajo fue pensando en mi carrera durante los 5 años. Y a mitad de carrera empecé a trabajar. Y empecé a trabajar en una empresa de auditoría y consultoría. Primero, como un practicante sacando punta a los lápices. Pero luego, con el tiempo, fui avanzando en esta actividad. Terminé mi carrera y cuando terminé mi carrera, dije, ¿y ahora qué hago? Ya estoy trabajando, me voy a trazar una línea en el tiempo de 5 años para trabajar en una empresa muy importante en el país, una empresa que sea muy grande en el país. Trabajaba en una empresa de auditores muy pequeña y en función a ese objetivo futuro fue que llegué a trabajar en la empresa de auditoría y consultoría más grande del mundo que trabaja en el Perú, Pricewaterhouse, que en este momento y hasta ahora es una de las empresas más importantes del mundo. Trabajando en Price, gané un concurso como auditor general de un banco. Y luego, ese banco, pero, ¿qué es lo que digo? Cuando estaba trabajando, cuando estaba estudiando, se me presentaron muchas oportunidades de trabajo. Pero oportunidades de trabajo con lo cual yo tenía que dejar de trabajar porque habían turnos o porque estaba muy lejos. Sin embargo, no acepté ninguna porque yo tenía que terminar mi carrera. Y así lo hice. Pasando como auditor general, pasé luego a ser gerente de administración y finanzas de ese banco, de esa institución. La vendieron, pasé a trabajar a una AFP como gerente de administración y finanzas. Y luego también vendieron la AFP porque en ese tiempo
Había una serie de fusiones en la época de Fujimori, se vendían las empresas y se fusionaban. Pero yo ya enseñaba en la universidad, desde el año 94. Y en el año 2000, cuando ya se vende la AFP, el fundador de esta universidad, de nuestra universidad, me pide que ingrese a tiempo permanente en la universidad como gerente de marketing. Y allí fue donde me trazo otra meta. Ya con la idea de trabajar permanentemente en la universidad, me tracé una meta a 5 o 6 años para ocupar la gerencia general. Ocupé muchos puestos. Gerente de marketing, gerente de centros empresariales, gerente de finanzas. Posteriormente salí con licencia a ser gerente de una municipalidad. Diversas, formándome para ser gerente general, ya sea de una empresa pública o una empresa privada. Participé en varios directorios, inclusive fui miembro del directorio de esta universidad, de nuestra universidad, miembro del directorio de la Beneficencia, miembro del directorio de Chavimochic, hasta que en el año 2005 logré lo que había querido, llegar a ocupar una gerencia general. Esto yo se los cuento porque es importante que hagamos nosotros un plan estratégico personal. Actualmente me desempeño como director general del campus Los Olivos de nuestra universidad, hasta hace poco miembro del directorio y miembro del comité financiero de nuestra casa de estudios. ¿Para qué les comento esto? ¿Qué podemos recoger de esta historia? Que la planeación de nuestra vida es exactamente igual a la de cualquier institución educativa, empresarial o de cualquier índole. Vamos a planificar una visión general de largo plazo y luego haremos una evaluación de nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para lograr una visión a largo plazo. Hacer planes cortos o planes operativos para ir midiendo nuestros resultados en la medida que vamos avanzando y vamos redireccionando y tomando decisiones en el curso. Lo mismo es en una empresa. Cuando se crea una empresa, se tiene que definir claramente cuál es la misión, ¿verdad? ¿A qué me voy a dedicar? Y eso está en la carta constitutiva de la universidad. Cuando hacen la minuta, dicen, ¿no? Vamos a dedicarnos a tal y tal cosa, ¿no? También tiene que hacer una visión general de a dónde quiere llegar a un plazo determinado. Y también es necesario que planee las estrategias necesarias para lograr esa visión y los objetivos y las metas que se puedan haber trazado. Entonces, ¿cómo haremos un plan estratégico de una empresa? Había dicho en un principio que muy poco se utiliza. Van a ver lo importante que es utilizar un plan estratégico. ¿Cómo hacer el plan estratégico de una empresa? Vamos primero a definir qué tipo de negocio nos vamos a dedicar, lo que había dicho. Definimos la misión de la empresa, que va a incluir una descripción general de la organización, su función y objetivos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Minera Yanacocha dice: aprovecharemos nuestra capacidad organizativa y operativa para continuar entregando una producción rentable, sostenible y responsable. Invertiremos para obtener el valor total de Yanacocha, mientras desarrollamos o adquirimos nuevas zonas de trabajo en la región. Miren, ¿qué está diciendo Yanacocha con esto? Que dentro de su misión es la de hacer una empresa
rentable y sostenible, viendo el futuro de crecimiento en otras zonas de trabajo de la región. Luz del Sur. ¿Qué dice Luz del Sur? Luz del Sur nos dice que es una empresa de energía sólida y rentable, con acertadas inversiones y con una prudente administración de costos y riesgos. Miren cómo se va definiendo. Una administración muy prudente con costos y riesgos medidos que van a mejorar la calidad de vida de los clientes y aumente el valor de los accionistas, ¿no? Una inversión prudente con alta rentabilidad, con principios éticos y de responsabilidad social, fomentando el desarrollo y bienestar de nuestros empleados. Miren cómo es un compromiso con el compromiso continuo de mantener la seguridad de nuestras operaciones y respeto al medio ambiente. Ya definió su misión, que ha sido definida en el momento que está viviendo, porque inicialmente tuvieron una misión inicial o primigenia. Luego, los directivos principales de la organización van a establecer hacia dónde quieren llegar y en qué tiempo. Y ahí van a definir la visión de la empresa y los valores corporativos que van a hacer que lleguen a cumplir esta visión. Esta etapa es básicamente hecha por los directivos principales de la organización. Vamos a ver algunos ejemplos. Pueden ser muy cortos o muy largos, ¿no? Pero podemos decir, por ejemplo, que Nissan dice enriquecer la vida de la gente. Muy poco. Pero ese es su objetivo. Su visión, enriquecer la vida de la gente, que la gente quede satisfecha con el producto que está haciendo y que sea útil. Es un vehículo no muy caro, es un vehículo fuerte, bueno. Entonces, su objetivo es enriquecer la vida de la gente. LATAM, por ejemplo. ¿Qué visión tiene LATAM? LATAM quiere convertirse en una línea preferida de los pasajeros, donde vuelen las 2/3 partes de la región, convirtiéndola en una de las 3 aerolíneas más grandes del mundo. Esa es su visión. Y lo viene haciendo, porque está asociándose con las aerolíneas más grandes del mundo para poder convertir su visión. Bimbo, esta empresa panificadora, dice que en el año 2020, este año, transformaremos la industria de la panificación y expandiremos nuestro liderazgo global para servir mejor a los consumidores. Ustedes saben que Bimbo es una empresa mundial que también funciona en el Perú y se dedica a la panificación y está entrando a otro tipo de productos también. Han transformado realmente la industria de la panificación. Ya fijaron su misión, fijaron su visión, y luego, para poder llegar a cumplir la misión y visión, es importante los valores corporativos. Valores corporativos son un marco axiológico que va a permitir que la empresa tenga una cultura y los valores que la van a desarrollar y la definen. Por ejemplo, la transparencia, puntualidad, excelencia, libertad. Estos valores tienen que ser compartidos por todos los miembros de la organización para que se pueda desarrollar. Luego de haber definido la misión y la visión y los valores corporativos, se puede replantear. Vamos a hacer el análisis de la realidad de la empresa, tanto al interno como al externo. Y ahí se van a analizar los factores clave, que las relaciones tales como su financiación, marketing, producción, tecnología. A través de un cuadro, este es un modelo de Farro Custodio, de su obra Planificación Estratégica para Universidades, para Instituciones Educativas de Calidad. Utiliza este modelo en el cual va definiendo
sobre determinadas capacidades, cuáles son fortalezas y cuáles son debilidades, y cuáles son las más importantes, las que tienen mayor puntaje, las que tienen mayor impacto. Por ejemplo, acá, experiencia de docente tiene una fortaleza 5. Uso de planes estratégicos tiene una 4, y así por el estilo. Y la más débil, nivel de remuneración, es la más débil. Entonces, ahí podemos determinar nuestros análisis internos y externos. Internos, perdón. Para luego pasar al análisis externo. También, ¿cuáles son los factores clave que van a determinar la conducta de nuestros clientes, competencias, cambios en el mercado, cambios tecnológicos, etcétera? Pueden ser controlados por la empresa y van a influir directamente en el desarrollo de nuestra organización. Y también definir cuáles son las oportunidades, las amenazas que podemos encontrar y las más importantes. Para luego, con ello vamos a hacer una matriz FODA y ya que nos ha dado el diagnóstico de la realidad actual. Este es un cuadro de análisis FODA, es un cuadro de entradas y salidas. Se seleccionan en este modelo, las 6 fortalezas, las 6 debilidades, las 6 oportunidades y las 6 amenazas más importantes, ¿no? Y luego se sacan los factores y del cual estamos obteniendo que el cuadrante FO tiene sus factores 1.59. Es decir, el factor de fortaleza con oportunidades. El factor FA, fortaleza con amenazas, 1.61. El cuadrante DO, 1.05 y el cuadrante DA, 1.14. ¿Qué significa todo esto? De que la institución está sólida para poder aprovechar sus oportunidades, sus fortalezas, para aprovechar las oportunidades y para paliar sus amenazas. Y las debilidades que tienen pueden ser mejoradas a través de aprovechar las oportunidades y amenazas. En base a estas estrategias se van a elaborar los planes operativos que definen las estrategias, alcance, responsables de ejecución y costo de las mismas. Y luego hacemos un diseño de las estrategias. Un diseño de las estrategias cruzando tanto la fortaleza como las oportunidades. ¿Para qué nos van a servir estas estrategias? Estas estrategias las vamos a alinear con los objetivos y metas de la organización. Las alineamos, con eso vamos a hacer nuestro plan operativo. Un plan operativo que incluye todas las actividades que tenemos que desarrollar para cumplir nuestro plan estratégico. Las cuantificamos y nos va a salir un importe total de actividades, las que unidas con los gastos fijos nos van a permitir hacer nuestro estado de resultados o ganancias y pérdidas. Y allí vamos a cuantificar cuánto es la utilidad o los resultados que va a obtener nuestra organización y que tiene que quedar a satisfacción de los accionistas. También nos va a permitir preparar un flujo de caja y en ese flujo de caja vamos a poder percibir cuántos son los ingresos y los gastos que vamos a desarrollar y cuánto nos queda de dinero para hacer nuestro plan de inversiones. En eso se reduce el plan estratégico, que es muy sencillo de organizarlo y lo único que se necesita es practicarlo. Practicarlo y como recomendación para los jóvenes estudiantes, empiecen con su plan estratégico personal. Habíamos dicho que a lo largo de toda de todo el proceso que tuvimos para poder hacer nuestras estrategias en nuestra vida personal, habíamos encontrado un entorno complicado, ¿no? Que había, pues, no había dinero, o que habían
ofertas de empresas y que podían llevarnos a no cumplir nuestros objetivos. Esas son las condiciones del entorno. Actualmente, las organizaciones se mueven en un entorno que se le denomina entorno VUCA, que es un acrónimo inglés compuesto por 4 términos y grafica un entorno que se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. La volatilidad hace alusión a la gran cantidad de cambios producidos, así como la velocidad con que esto sucede. La incertidumbre en la incapacidad para predecir situaciones futuras. La complejidad en la capacidad de poder entender y manejar el contexto. Y la ambigüedad por lo complicado en comprender las relaciones en sus distintos elementos que componen este entorno. Este entorno VUCA se comenzó a utilizar en los años 90 por los militares norteamericanos a finales de la Guerra Fría, donde vivían en un entorno cambiante, incierto, complejo y ambiguo, donde las decisiones que se tomaban afectarían aspectos comerciales, financieros y de seguridad mundial. Concepto que se trasladaría muy rápidamente al mundo de los negocios para poder explicar la necesidad de adaptarse a este entorno global, cambiante de una manera rápida y reflexiva, flexible. El entorno VUCA es una realidad en el ámbito empresarial. En este escenario en que las empresas se ven obligadas a adaptarse a cambios continuos que atacan su programación estratégica, sus rutinas profesionales. Este entorno está presente en una gran cantidad de organizaciones, en que los avances tecnológicos o las fluctuaciones propias del mercado económico son las causantes de este tipo de entorno. Es importante poder moverse en este entorno VUCA, puesto que aquellas empresas que no sean capaces de adaptarse a los continuos cambios con el conocimiento, perseverancia, con rapidez y agilidad y constancia en los cambios e imprevistos que van surgiendo, su perspectiva de futuro y proyección se verán abocados al fracaso ante la fuerza y estabilidad que están consiguiendo. Nosotros vemos que en el país dicen que cada día se abren 5.000 empresas y se cierran 5.000 empresas. Son empresas que no planificaron convenientemente. Si bien es cierto que el entorno VUCA trae consigo grandes desafíos, también puede ser enormemente beneficioso, ya que si muchas empresas están viviendo este momento, están viviendo la misma situación, si eres capaz de adaptarte rápidamente, podrás conseguir que tu organización se renueve a una mayor velocidad que las demás, situándose por encima de la competencia. Este entorno VUCA lo vivimos en todo el mundo, más aún ahora con esta pandemia. Hemos visto que es difícil predecir lo que va a pasar a futuro. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Nuestro tal presidente, el doctor Francisco Sagasti, que tiene mucha experiencia en este campo de la planificación, ya que se desempeñó como jefe de planeamiento estratégico del Banco Mundial y asesor del Instituto Nacional de Planificación en el Perú, además de muchos otros cargos internacionales ocupados. En su discurso de investidura se refirió al Perú de la siguiente manera. En el Perú y en el mundo entero, estamos viviendo tiempos de incertidumbre extrema, de inconsistencias y contradicciones, de amenazas y miedos, y de rencores y resentimientos. En esta época de cambio es difícil,
orientarse y encontrar el rumbo en medio de la turbulencia y la catástrofe. ¿Qué está graficando el presidente? Está graficando que en el Perú estamos viviendo un entorno VUCA. Pero como habíamos dicho, en el entorno VUCA no quiere decir que estemos sentenciados, porque hay tres aspectos importantes que hay que tomar en cuenta para poder tener éxito dentro de este entorno VUCA. El primero, seleccionar convenientemente los líderes de la organización. Líderes que estén totalmente comprometidos, que piensen solo en el desarrollo de la organización y que puedan conducir un equipo que esté permanentemente comprometido, que esté alineado con la organización. Además, también tiene un componente básico e importante que no debemos olvidar, la capacitación. Debemos darles herramientas, la capacitación, el conocimiento a nuestro equipo de trabajo. Y esta capacitación en todos los aspectos y además en la actualización de los mecanismos tecnológicos. Con ello, nosotros habremos asegurado el de superar el entorno VUCA y tener éxito y aprovechar la oportunidad de crecimiento. En la universidad lo hemos hecho. Dentro de todo este problema de la pandemia, dentro de la época de la mayor recesión en el Perú, la Universidad César Vallejo creció y siguió creciendo. En la pandemia hemos seguido creciendo y aumentando el número de nuestros estudiantes. Hemos hecho la acreditación de nuestras carreras profesionales. Entonces, estamos aprovechando el entorno VUCA para seguir creciendo. En el Perú, el planeamiento estratégico se dio aproximadamente en la época que se empezó a nivel del mundo, pero no se ha podido desarrollar. Víctor Vargas Espejo, encargado de la presidencia del CEPLAN, que es el organismo que se encarga de planeamiento estratégico en el Perú, sostuvo lo siguiente: el Estado debe usar el planeamiento estratégico como un instrumento de gestión para resolver los grandes problemas del país. Mire, ya estaba diciendo que es un instrumento de gestión para resolver los problemas del país. Si no se planea con una visión de largo plazo, si no se establecen las prioridades que debemos enfrentar, tendrá serias dificultades para encontrar soluciones. Un país que no tiene claro hacia dónde va a ir, no alcanzará ningún propósito y estará condenado a vivir su presente, sin ninguna proyección. Como decía, en el año 1962, un poco cómo ha ido avanzando la planificación estratégica en el Perú. Dijimos que empezó la planificación estratégica en la segunda mitad del siglo XX. Aquí empezamos en el año 1962, cuando en el Perú se crea el Sistema Nacional de Planificación de Desarrollo Económico y Social. No se hizo mucho. Casi después de 20 años, se elimina este consejo y se crea el Instituto Nacional de Planificación, y queda como cabeza del sistema. Más de 10 años después, se desactiva el INAP y se transfiere parte de sus funciones al MEF. Después de 10 años, se crea el Centro de Planeamiento Estratégico.
Un año después, se crea una comisión de alto nivel para proponer medidas necesarias para poner en operación el CEPLAN, el Centro Estratégico de Planeamiento, que después de 5 años se implementa y este se mantiene hasta la actualidad. Actualmente el CEPLAN está desarrollando el Plan Bicentenario, que recoge 2 años de trabajo durante los cuales se ha revisado y analizado amplia información. Este plan está basado en el Acuerdo Nacional y 31 políticas de Estado que suscribieron las fuerzas políticas y sociales del país en el año 2002. ¿Qué cosa nos dice Mark Durjani? Este señor es un estudioso muy importante que dice, si le preguntan si existe la planificación estratégica o planeamiento, puede resultar insultante. Responderán que existe el CEPLAN, que existe el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que aplican el Plan Bicentenario, el Sistema Nacional de Inversión Pública, que hay planes de desarrollo concertados y no concertados, regionales, municipales, sectoriales, presupuestos participativos, etc. Y todo eso es verdad, todo eso existe. Pero esos planes están impresos sobre miles de metros cúbicos de papel. En el Perú no faltan planes, en verdad sobran. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué no se ha hecho el plan estratégico? No se ha desarrollado por falta de políticas públicas adecuadas. Generalmente, fundamentalmente por la dificultad de definir el campo y tamaño del sector público cambiante durante los diferentes gobiernos. Por un supuesto clientelismo de nuestros gobernantes, diferencias programáticas de la gran cantidad de partidos políticos existentes, que no continúan con los planes estratégicos o los planes que estuvo desarrollando el gobierno anterior, sino cambian todo. Oportunismo de los gobiernos en relación con el sector privado, muchos beneficios para los sectores privados. La marcada diversidad social y cultural de nuestra población. La corrupción. Recuerden ustedes que cuando Simón Bolívar asumió el gobierno en el Perú, lo primero que hizo fue declarar la pena de muerte para los funcionarios corruptos. Obviamente ahora no se puede hacer esto, pero desde esa época, desde que se creó el Perú, cuando los criollos tomaron el poder, se repartieron el Perú y empezó la corrupción. Esperemos que esto pueda funcionar mejor. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que hemos visto. Han pasado 58 años desde que se inició la elaboración del primer plan estratégico en el Perú. Se espera que el año 59, casi 70 años, empezamos, 60 años, vamos a tener un primer plan estratégico nacional. De nada valdría hacer un gran plan estratégico, porque bien dicen que pues, es el mejor plan estratégico, no va a tener éxito sin el compromiso de quienes lo llevan a cabo. ¿Qué es lo que se necesita para conducir a un plan de desarrollo nacional por un camino consensuado, claro, bien delineado y demarcado? Se requiere algo similar al BCR, que viabilice que los diferentes gobiernos lo cumplan. Tiene que ser un gobierno con suficiente autoridad y liderazgo para que realmente se pueda cumplir. Esperamos que en no muy largo plazo podamos terminar
del plan estratégico en el Perú, que estoy seguro va a mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Muchas gracias. Quedo a sus preguntas.